¿Cómo están, queridos? Muy buenas tardes. Nuevo horario, nueva cara, no, la misma cara de siempre. La misma, es lo que hay. Estamos listos, sí, para poder compartir esta mañana. Estoy pegado con la mañana yo de los devocionales. Esta tarde de día miércoles. Recuerde que ahora, para ir poniéndonos un poco en mente el enfoque correcto, le hemos puesto a estas reuniones de casa enfocados, porque ese es el objetivo, que estemos enfocados por medio de la luz de la palabra, en lo que Dios está haciendo, lo que Dios está trayendo en este tiempo para nosotros, la dirección que el Señor está dando. No te olvides, trabajamos y nos movemos bajo una palabra rectora, que el Señor nos hable y nos trae a nuestro corazón, y en esa dirección estamos trabajando en la iglesia, en los devocionales, en las casas iglesias, en los cultos, siempre edificando, siempre llevando a un punto de madurez y de crecimiento. Así que les damos los saludos de esta tarde de día miércoles. Les mando un abrazo, voy a saludar mientras tanto a los que están ya conectados. Está la Claudita Muñoz desde allá de Puerto Montt. Sandra Bustos de acá de San Ramón, querida, un abrazo. Está Fernandita Romero, buenas tardes, pastor, pastora y hermanos. ¿Cómo está, Fernandita? Un abrazo, saludo a la familia allá en Vilcún. Mi hermana querida Mirna Luz Fernández. No me aparece la Mirnita mía aquí. Limbania Fuentes, hola pastor, ¿cómo están? Dios lo bendiga igualmente, mi hermana Limbania, qué bueno verla ahí, un abrazo grande, bendiciones allá. Mi querida hermana Verena Cortés también, por supuesto, saludándonos, un gran abrazo. Ya esperamos la próxima semana andar allá en Lonquimay y el otro fin de semana en Puerto Montt. Sí. Así que ya vamos moviéndonos. Así que la obra no para, la gente está anhelante de congregarse. Creo que es algo maravilloso el poder congregarnos, el poder tener la instancia. Allá en Lonquimay avanzaron a fase 2, así que genial, porque ya no están en cuarentena. Lo mismo pasa allá en Puerto Montt, así que vamos a aprovechar esa instancia. Recuerde, los domingos estamos acá. El próximo, este domingo que viene estaremos acá. Tú puedes venir, tienes que avisarnos para saber cuántos vienen, porque hay una cantidad limitada de personas que pueden estar en los cultos, así que en cuarentena, digamos, cuando estamos en cuarentena, como estamos en cuarentena acá, pero queridos y amados, usted confirma y aquí vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Sé que muchos anhelan el estar congregados y eso es bueno escuchar a los hermanos cuando dicen no es lo mismo, me dicen. Y lo hablaba el otro día con un hermano y le decía yo, la gente que viene me dice no es lo mismo. Y yo creo que evidentemente no es lo mismo estar adorando juntos y poder ministrar aquí del Señor. Saludo a mi hermano Braulio Cid, que está conectado también allá en Lonquimay. Buenas tardes, pastor, pastora. Le estoy viendo, está en Victoria ya. Lo estoy viendo, estoy en cirugía. Oh, qué bueno, hermano Braulio, sea bendecido en esta hora y que la gracia del Señor venga sobre los médicos. Amén. Amado, todo saldrá bien. Amén. Padre, todo es restaurado, todo es puesto en el orden y tu favor se haga manifiesto sobre tu siervo Braulio Cid. Padre, lo bendecimos. Iglesia, bendiga, ore a su hermano Braulio esta tarde. Lo bendecimos, hermano Braulio. Así es. Sabíamos que tenía que irse el jueves, pero se nos anticipó, parece un poquito, pero bien que estéis listos para poder hacer el tratamiento adecuado, que todo salga bien, en el nombre de Jesús. Amén. Todo sea guardado, tu favor se haga evidente sobre tu siervo Braulio Cid, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, lo amamos, Señor. Lo bendecimos, hermano Braulio. Quiero orar, aprovechar la instancia por Rodrigo Mella Aravena, que ya le sacaron, estaba entubado. ¿Se acuerda que oramos en Salud Divina el lunes por él? Bueno, quiero contarle, el Señor hizo un milagro. De ese día, el día lunes, declaramos y hablamos y oramos un milagro sobre Rodrigo Mella y ocurrió, queridos. Ya no está entubado, le sacaron el entubamiento y empezó a respirar por sí mismo. Está obviamente con apoyo de oxígeno porque viene saliendo de todo este proceso, pero gloria al Señor. Su hermana Rosana me escribió para contarme, estamos contentos de poder ver la mano del Señor y hoy día vamos a orar por él para que todo su cuerpo sea fortalecido. Amén, sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús hemos creído, sí, sabemos que tú estás obrando en la vida de Rodrigo Mella Aravena, Señor, y hoy hablamos sobre su cuerpo, sus músculos, sus nervios. Padre, sea fortalecido en todo su ser interior y exterior, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que cobre ánimo, Señor, que cobre ánimo. Y a su cuerpo le ordenamos
restablecerse en el nombre poderoso de Amén, Jesús. sí, Señor. Hablo fortaleza física, Sí, Señor, Señor. sobre su cuerpo, Padre. Sí, en el Señor, nombre se de Jesús, revierte una toda restauración enfermedad, Señor, en el completa y nombre una de buena Jesús. recuperación, Amén, sí, Padre, en Señor. sus pulmones. Padre, en el nombre de Jesús hablamos, Señor, todo lo óptimo, como tú creaste todas las cosas, Señor. Que en esto se manifieste tu gloria sobre Rodrigo Mella, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hemos sido testigos durante todo este tiempo cómo es que el Señor se ha manifestado en favor de las personas que han pedido oración por el COVID. Siempre yo me acuerdo de un señor que ya falleció, pero después él murió por su edad, de otra cosa, tenía 91 años, tenía 94, y el año pasado él se sanó, le dio el COVID, nadie sabía cómo, porque con todo estaban todos encerrados, no recibían visitas, ninguna cosa, y el viejito se contagió igual. Y salió de alta, y él estaba como ya terminal, ni siquiera era crónico pulmonar, sino que estaba con una condición terminal por sus pulmones y por su edad también, y fuimos tan sorprendidos por el Señor. Gente que estaba así como al borde de la muerte, nos ha tocado varias veces eso. Y cómo es que se revierte, cómo es que se ha revertido, cómo ha retrocedido. Y por lo mismo nosotros le instamos a la gente a no tener temor. No tener temor, a confiar en la guarda. Nadie está hablando de que vayamos ahí, no sé, a ser imprudente. A mí no me gusta mucho esa palabra, porque creo que uno debe ser guiado por el espíritu más que prudente, porque la prudencia va muy ligada al temor, y la prudencia muchas veces se transforma en una excusa de la negligencia. Y cada uno es libre de conducirse y hacer lo que quiera, pero creo que cuando uno es guiado por el Espíritu, aprende a desarrollarse, porque eso es lo que hemos sido llamados como iglesia. Amén. Uno aprende a desarrollar este camino en el Señor. Amén. Porque cuando vienen situaciones a la vida de la gente en cuanto al hombre natural, que dice la palabra que no percibe las cosas espirituales, ¿cierto? El hombre natural está a expensas de muchísimas cosas. Me refiero en el sentido de la gente que no tiene a Cristo, la gente que vive apartado del precepto de Dios, pero cuando nosotros estamos desarrollando esta sensibilidad al punto de guía, al testimonio del Espíritu Santo en nosotros, nos damos cuenta cómo somos preservados en las situaciones donde muchas veces para todos puede darse de una forma, pero uno ve la resurrección del Señor. Amén. Amén. Y eso Amén. Debe ser nuestra confianza, hermanos, no excusarnos ni escudarnos en una mal llamada prudencia. Yo no estoy diciendo que seamos imprudentes, pero hay una diferencia en cuanto a estar sujetos. Yo no puedo en pos de la prudencia ir en contra, ¿me entiende? ¿O no lo hemos aprendido tanto? Los discípulos nunca se movieron en pos de la prudencia. Ellos se movieron en el precepto de Dios. Así. Y fueron respaldados sobrenaturalmente. Amén. Y las escrituras testifican mucho acerca de eso. Así es. Entonces yo no estoy hablando solamente del tema del COVID, sino que estoy hablando de todo y qué es lo que hemos estado tratando este tiempo, todo lo que va conformando los pensamientos a través del temor o a través de cuando nosotros somos permeables a las escrituras. Amén. Hay destinos que son muy distintos, y yo puedo estar mencionando a Dios, pero mi suministro es el del mundo, es del informe del mundo, y ese es el resultado que yo voy a tener. Y es claramente notorio, o sea, nadie tiene, esto no es algo de hablarlo, sino que es muy notorio en el resultado de la vida de una persona. Entonces, por eso es tan importante, dale nomás. Por eso es importante disponernos tanto en nuestro corazón, queridos. ¿Por qué? Porque yo un poco lo que estaba ministrando en los devocionales, porque hay pensamientos dominantes en nuestra vida. Ajá, que son los que hacen determinar nuestras acciones, nuestros comentarios, nuestro vocabulario. Entonces usted tiene que autoevaluarse. ¿Cuáles serán sus pensamientos dominantes? Es simple de verlo. Mírate cómo estás respondiendo, mírate cómo estás actuando, mírate las decisiones que estás tomando. Entonces, en eso, si no están alineadas a la verdad de la palabra, entonces tus pensamientos dominantes, en realidad, tu mente, tu corazón no está alineado a la verdad. Por eso estamos trabajando en que nosotros debemos aprender a sembrar la verdad de la palabra en nuestro corazón. Así que para que nos movamos en lo correcto, y como digo yo, y así disfrutemos lo correcto que Dios tiene. A veces la gente dice, bueno, y si Dios quiere lo bueno, ¿cómo no lo vivo? Mira tu corazón. Es que sí. ¿Tu corazón está dispuesto? Yo lo expliqué hoy día en la mañana en el devocional. Yo le recomiendo que vea el devocional de esta semana. Sí, está súper bueno. Entonces vamos a seguir avanzando en eso. Pero el pueblo de Israel, su problema fue ese. El Salmo 78 habla que en el fondo lo provocaron al Señor, pero en el original lo que está diciendo, yo no pude hacer nada en favor de ellos porque su mente estaba en otras cosas.
Su mente estaba en las cosas de Egipto, ellos querían volver atrás. Entonces, queridos, este es el proceso de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, que los pensamientos sean impulsados por el Espíritu Santo. Y para ello tú necesitas tener un corazón dispuesto a recibir la verdad de la palabra como lo que es, como verdad. No como una historia, no como un anexo para la vida que yo tomo cuando yo quiero, porque eso no te va a funcionar. Hay gente que toma la Biblia y habla cosas cuando lo necesita. Y después dice, ¿por qué no me funcionan otras cosas? Porque no es tu realidad. No estás viviéndolo como una realidad. Es una opción. Pero Dios no, Dios, tú se supone que tú y yo tomamos una opción, en realidad. ¿De qué? De hacerlo el Señor de nuestra vida. Así que caminemos en eso. Amén. Bueno, la pastora va a enseñarnos hoy día, va a seguir con lo que estuvo hablando la semana pasada. Y voy a saludar, sí, antes de que, para quedarme yo callado también. No. Saluda a mi hermana Patricia Es verdad. Vera. Patricia Vera de allá de Lonquimay, Juanito Astorga. Un abrazo a mi hermana abrazo. Patricia. Sí, un abrazo grande. Juanito Astorga, también te amamos. Y los hermanos también te aman. El viejito Astorga, perdón, el Juanito Astorga. Mi hermana Alicia Martínez, un abrazo, Oh, querida. ¿sabes qué? Voy a llamar a mi mamá. Me acabo de acordar porque está Paola con el Andrea Zúñiga Vera de Imperial, querida, un gran abrazo, muchas bendiciones, saludos allá a la familia, a los nenes, a Nelson, un abrazo grande, bendiciones. Ailencita Mil dice, buenas tardes, pastor, que Dios nos bendiga a cada uno y sobre todo a ustedes. Gracias, hermana querida. Bendiciones, un abrazo grande también para ti, Ailencita, muy bendecida. Orianita Quesada, que está allá en Imperial, ahora queridos pastores, igualmente, Orianita, un abrazo grande, saludos a Rubén. José Espinosa, mi hermano José, o hermano Elías, que le llamamos, él está allá también en Codingüe, así que le mandamos un tremendo abrazote. La Bendecido, Sandrita mi la habíamos hermano saludado. querido. Sí, Josecito, ahí nos manda un corazón. Ahí está la hermana Edith, su esposa también conectadita, mi hermana beso, mi querida. hermana Edith. Mi hermano Gabriel Cortesi, que está de cumpleaños hoy día, un muy año feliz. Te deseamos a ti, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Bendición, hermano Gabriel, un gran abrazo desde acá de Chile. Allá él está en Santiago. Muy feliz cumpleaños. Ahí me enteré. Perdón, en Argentina, dije Sí, Santiago. sí. Estoy medio turululu. Turbado. Se cortó, acá aparece tu teléfono. Alejandrito, lo amamos al tío Juanito, dice Alejandro Sangüesa, que está ahí, mi querido hermano, un abrazo. Recuperé mi número, Juanito, usted ya puede llamar a Juanito y va a contestar. Otra cosa es que lo conteste, hermanos. Ah, claro, ore antes de llamar a Juan para que le conteste. Los amamos, dice Gabriel, un abrazo, querido, muy bendecidos, qué bonito esto. Bueno, queridos, ha sido maravilloso poder estar... ¿puedes ver tú que están? Ha sido maravilloso poder estar conectados. Estamos esperando que, así como está pasando en Lonquimay, como pasó en Puerto Montt, sigan saliendo ya las cuarentenas. Las casas de iglesia están... La casa de iglesia acá en Temuco está activa. Así que cuando usted quiera acompañarnos, lo mismo que el domingo, usted nos avisa para que pueda venir. Recuerde que legalmente en cuarentena podemos juntarnos al menos 5 personas más de los que estamos acá en la casa. Así que... para los cultos, porque hay una ley que tiene que publicarse en la cual ya va a haber mayor libertad, pero mientras la tanto Corte Suprema ya decretó que incluso en cuarentena se pueden hacer eso está de cultos. antes, Sí. eso está de mucho antes esa normativa, pero viene algo mayor, así que está todo restaurándose para la iglesia, porque esto es parte de nuestro derecho constitucional de la libertad de culto, que se nos restringió y como pastores, como no estamos tan bien organizados, se aguantó la marca, como dicen, pero se hizo una gestión legal para hablar este tema. Están hablando. Así que eso, queridos. La Viviana Candia nos manda un abrazote desde allá de Puerto Mi Montt hermana también. Viviana, un abrazo igual para allá. Mi hermana Rosita Carrasco, que delante estábamos ahí por WhatsApp comunicándonos. Le amamos mucho, mi hermana amada Rosita. Un abrazo, querida. Ahí la hermana Edith le saluda a nuestro hermano Gabriel. Mi hermano Juan Miñañir, de allá Un abrazo, de Vilcún. Vilcún. Un saludo para usted, para su señora. Bendecido, mi hermano querido. Bueno, vamos a compartir un poco la palabra. Déjalo al lado de ella porque muy cerca. Denme un segundito. ¿Aló? Vamos a ir a la palabra entonces, la pastora nos va a compartir. ¿Aló? Quería recuerde que desde ahora, Se te corta por porque causa estoy en la del reunión. por causa del toque de queda, la Eso te dejo el teléfono la ahí. reunión de enfocados
es de 7:30 a 8:30, porque el toque de queda ahora es a las 9 de la noche. Por eso cambiamos el horario. Así que esa es la situación. Allá en Lonquimay, la próxima semana transmitiremos de allá a la Casa Iglesia. Seguimos con este horario hasta nuevo aviso. Seguimos con este horario de las 19:30 horas. Y en la medida que se empiecen a activar casas iglesias en los sectores, Vilcún, que estaba Jacqueline ya trabajando con esto, y la idea nuestra es empezar a activar esto acá en varios sectores, de estas reuniones de enfocados, que eran las casas iglesias antes, el enfocados. Entonces, querido, mientras estemos con este horario de toque de queda, hola hermana Paola Roa, qué bueno verles de nuevo. Un abrazo, querida, bendiciones. Entonces, en caso de cambiar el tema de los horarios de los toques de queda, cambiaremos también los horarios de las reuniones, ¿ya? Porque la idea es que facilitar y que puedan el máximo de personas empezar a recibir también. Una de las cosas que ha venido con todo este sistema perverso, que no es solamente la enfermedad que algunos están padeciendo del COVID, es todo esto que ha venido a restringir las decisiones de las personas, ¿cierto? Y bueno, no me quiero meter más hacia allá en el sentido de esto, pero ¿a qué voy? A que nosotros en nuestra mente no debemos permitir que esto nos confine. ¿Amén? No se trata de andar saliendo para arriba, para abajo y todo, pero necesitamos nosotros no parar, no salir de lo que nosotros somos y movernos como embajadores que somos. Así es. Entonces necesitamos no permanecer en este temor, en este estado de alarma interior. Si bien es cierto, hay un sistema en el que estamos insertos, pero como Jesús decía, mi reino no es de acá, po. Y nosotros nos movemos en el mismo reino que Él se movía. Amén, hemos sido accesados a eso, así es que, disculpe que mi perrita anda aquí, se quiere subir, pero no, vaya para allá. Bueno, lo que hemos estado compartiendo estos días miércoles, Saluda en la a la reunión, hermana Tirsa mi hermana Martínez. Tirsa, eso mismo, he vuelto, por ello le decía, hermana Tirsa está de regreso. Y ella dice, hijita, saca la Blue, por favor, es que nuestra perrita es tan regalona, tenemos un perro y una perrita y un gatito y son súper regalones. Entonces, siempre hacen sus shows cuando estamos en la reunión porque sabe que estamos en otra cosa. Le empujé para allá y chocó con el micrófono. Sí, así es que eso. Y a mi hermana Tirsa entonces ha vuelto. Bienvenida de vuelta, hermana Tirsa. Ya, entonces lo que hemos estado compartiendo estos últimos días miércoles es acerca de dónde nosotros estamos viviendo. Así es. ¿Cierto? Aprendíamos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23 nos habla acerca de esto. Dice que todo nuestro ser es guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra a través de eso? Que hay una provisión para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro cuerpo también, ¿cierto? Y nosotros veíamos que cuál es esa provisión del Espíritu, es el nuevo nacimiento. Y que eso no es un evento progresivo, sino que es un hecho instantáneo. Yo no medio nazco de nuevo cuando recibo a Jesús en mi corazón y empiezo a subir de nivel o los peldaños, ¿cierto? Hasta que llego al cielo. Sino que como hijo de Dios, es cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, enseguida soy hecha hija o hijo de Dios. Eso es lo que quiero decir. Y ahí es donde se manifiesta la primera provisión, porque a veces yo puedo, no sé, puedo llevar, como nosotros siempre enseñamos, yo puedo invitar a alguien, no sé, a orar, si es que tiene una necesidad, le puedo decir Dios quiere ayudarte, un montón de cosas, pero si yo no llevo a esa persona a Cristo, por más respuestas que esa persona pueda recibir de provisión, de bienestar, ¿cierto? ¿Cómo decirlo? De estar confortado internamente, la prioridad es el nuevo nacimiento, porque uno es un hijo de Dios solamente a través de hacer a Jesús el Señor y el Salvador de nuestra vida, ¿cierto? Y ahí la palabra dice que nosotros somos sellados con su Espíritu, y eso es lo primero que nosotros debemos procurar que suceda, tanto como sucedió en nuestra vida con la gente que le estamos hablando, ¿cierto? Pero también hay un proceso que vive nuestra alma y que vive nuestro cuerpo, que es la restauración o la transformación que nos habla Romanos 12:2, que eso es por medio de su palabra. También lo que se nos ha estado ministrando en los devocionales, el otro día el pastor nos citaba que cuando Pablo le escribía a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, le decía que cuando yo fui a ustedes no pude hablarles como a espirituales, sino como a niños en Cristo, porque ustedes andan con ciertas características de una niñez en el mal sentido, en peleas, ¿cierto? En contiendas.
Entonces, cuando ahí dice que son como niños en Cristo, cuando uno va al original, es como que se parecen como a gente que no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo, siendo que ya el fundamento fue echado, que es Cristo mismo, que ahí en el capítulo 3 más adelante lo dice, pero hay un proceso de transformación y eso es algo voluntario en nuestra vida. Esa es la madurez. Y eso es lo que nosotros empezamos a llamar cuando empezamos a avanzar en esto, que somos un cristiano que va madurando, ¿cierto? Un hijo de Dios con la naturaleza de hijo. Si yo no soy hijo de Dios, no puedo madurar como cristiano, ¿cierto? Y ese, ya. Por eso es tan importante el nuevo nacimiento en la vida de una persona, ¿cierto? Porque ahí es donde viene la vida de Dios a habitar en nosotros. Amén. Pero cuando ya la vida de Dios habita en nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad como hijos que somos de Dios de experimentar esta restauración que solamente a través de la palabra, solamente a través de lo que Dios dice. Entonces ahí nos hemos equivocado mucho durante generaciones, porque nosotros creemos, siempre se predicó que evangelio y salvación y eternidad comenzaba cuando nosotros, o era para cuando nosotros nos morimos físicamente y nos vamos al cielo. Claro, y de hecho se habla mucho, lo hablábamos la otra vez con César, que aprovecho de saludarlo, que están conectados, y la familia Parra Coloma, y hablábamos de eso, que la gente habla mucho de irse al cielo, y de lo que menos habla ahí los evangelios, o lo que menos habla acá en las epístolas, es del cielo. Lo que más habla es de la vida y que fuimos librados de este siglo malo y de la transformación y de la madurez y de un proceso en el cristiano de manifestar a Cristo en su vida. Y usted vea las epístolas, ese es el centro de todo. Ahora, como fin, obviamente vamos a estar con el Padre, pero como dice la palabra, porque no es que lo diga la pastora, como dice la palabra, la vida eterna y esta plenitud comenzó el día que aceptaste a Cristo. Dice que la Escritura que nosotros estamos completos en Él, lo dice en Colosenses 2. Completos en Él, ya estamos listos, pero estamos completos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde entra en juego este proceso de estar sembrado por la palabra. Por eso este proceso de maduración, de crecimiento, no ocurre en otro lugar que no sea en el ambiente que Dios mismo generó, que Cristo mismo dio el diseño, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde hay ministros que te dan una dirección, en donde te ponen fundamentos, y cada uno sí también tiene una responsabilidad personal, que lo hemos venido hablando hace tiempo, que es que cada uno ve cómo sobreedifica. O sea, tú en tu casa lo puedes hacer, por supuesto, pero si no tienes el fundamento traído por un ministro a tu vida, ¿qué vas a sobreedificar? Si no tienes fundamento, no puedes. Lo primero que necesitas es tener un fundamento. Y eso es lo que hacemos nosotros los pastores. No es porque seamos más capos, es por don de Dios. O sea, hay cosas que usted ha aprendido aquí que vienen por revelación, por don de Dios, para poder ministrar a la iglesia y para que usted entre en este proceso. ¿Me entiende? Pero, queridos, por eso necesitas un pastor. Por eso necesitas una guía, por eso necesitamos una palabra rectora, porque ahí ese es el fundamento. El fundamento principal es Cristo. Yo no voy a salirme de Cristo, de la enseñanza correcta, de lo que Cristo ganó para nosotros y este pacto eterno en el que vivimos, que es el fundamento principal, Cristo. Pero sobre eso nosotros, y sobre esa luz traemos una mayor revelación hacia el pueblo, para que cada uno empiece a trabajar en su propia vida. Así que usted no crea que esto funciona así en cosas. Hay gente que piensa que es así. Yo lo hago en mi casa. Y si tú lo hicieras en tu casa, yo hay gente que conozco años, ¿por qué te veo igual? Es que ni siquiera es porque otro nos vea. Es que eso es lo que yo voy. Por eso es que estamos hablando acerca de dónde nosotros estamos viviendo. Exacto. Porque un cristiano carnal no es un cristiano lujurioso ni desenfrenado sexualmente, porque a veces nosotros pensamos, atribuimos muchísimo el tema del caminar con Dios a si hay alguien que tiene desórdenes sexuales, y si no tiene desórdenes sexuales entonces es espiritual. Pero los corintios, Pablo no le estaba diciendo eso, sino que ellos andaban en peleas, en contiendas, ¿me entiendes? En divisiones, que yo soy de este pero no soy nada del otro, ¿me entiendes? Entonces eso, el ser un cristiano carnal hace que nosotros vivamos desde la fuente equivocada, no desde la fuente que nosotros en la cual nosotros hemos sido trasladados en nuestra vida en el espíritu cuando nacemos de nuevo. Entonces empezamos a vivir desde lo equivocado, desde el informe del mundo, desde nuestra costumbre familiar, ¿cierto? Donde en mi casa las cosas se hacían así, entonces en mi matrimonio se hacen las cosas así también.
¿Me entiende o no? Y puede estar la palabra ahí, pero por eso es tan necesario el ingrediente de la humildad de corazón, que es lo que hemos estado recibiendo en los devocionales en la mañana. Porque yo hoy día puedo haber nacido de nuevo, igual que los corintios, ¿cierto? Pero puedo estar permaneciendo en mi antigua costumbre de decisiones, de pensamiento, y es como que anduviera dando vueltas en la payasada. Porque nunca salgo de ahí, nunca salgo de la necedad. Y eso no es algo que yo esté diciendo porque yo lo piense, sino que leíamos nosotros en el Salmo 95 que el pueblo, por su desobediencia, cuando fue sacado con milagros de la esclavitud de Egipto, ellos divagaron en el desierto, ¿cierto? Y después tenemos el ejemplo al final de la mitad de Hebreos 3 en adelante hasta todo el capítulo 4, cuando dice que ellos tuvieron un corazón duro, que oyeron la palabra. Porque aquí no se trata, hermanos, de oír o no oír la palabra, sino que ellos dicen que no les aprovechó el oír porque no iba acompañada de fe, porque ellos oyeron y ellos continuaron en su propio pensamiento al punto de la irreverencia que ellos decían, ojalá muriéramos aquí, cuando ellos mismos estaban pidiendo que los sacaran de la esclavitud. Ojalá nos volviésemos a Egipto. Entonces ellos estaban viviendo desde la fuente equivocada. Y el escritor de los Hebreos le dice, oigan, ustedes tomen el ejemplo de lo que ellos experimentaron para que ustedes no lo hagan igual, sino que hagan lo contrario. Amén. Entonces es muy importante que nosotros en este tiempo tengamos el entendimiento desde dónde estamos viviendo, porque la madurez en la vida de un creyente, asimismo como el nuevo nacimiento, es un hecho instantáneo, es un acto de gracia. Tú nunca ni yo lo hubiésemos podido generar por nosotros mismos. La Biblia dice que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia delante de Dios. El tratar de justificarse delante de Él, no tiene ningún efecto más allá de lo que a nosotros se nos pudiera ocurrir en nuestro pensamiento. Porque humanamente nosotros no íbamos a tener la capacidad de limpiar nuestros pecados, de separar la brecha que había entrado por causa del pecado de Adán y que había generado muerte, ¿cierto? Y que eso, por la muerte entró a todos los hombres a través de eso. Nunca en una capacidad de un ser humano, por bueno que sea, ¿cierto?, hubiese estado la posibilidad de redimirse, de autorredimirse y presentarse delante del Padre justo, ¿cierto? Bueno, asimismo, como eso es un acto de gracia que es por fe, hay un acto, ¿cierto?, que es el de la restauración de tus pensamientos, de tus decisiones, de tu vida emocional, de tu vida familiar, que tiene que ver con tu alma, ¿cierto?, y también de tu cuerpo, pero eso es algo que es consciente, voluntario y deliberado de tu parte. Sí es por la palabra, sí es por el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, porque obviamente para que la nueva vida, la fuente eterna que tú portas, influencie tu alma, influencie tu cuerpo, sin duda que está el poder de Dios en operación en eso. Amén. Pero hay una diferencia, que es la obediencia o la desobediencia con la cual nosotros recibimos la palabra. Y hemos aprendido todos estos últimos meses, hermano, que no se trata de oír, porque al pueblo, y el escritor a los hebreos le dice, tengan cuidado y tomen ejemplo, porque a ellos no les aprovechó el oír. ¿Y cuál es el problema con esto? Que nosotros, por tradición evangélica, hemos sido gente que está acostumbrada y que se ha conformado y que piensa que la vida con Dios es sentarse y oír un sermón. Es sentarse y oír a alguien que te diga cosas de Dios, y a veces ni siquiera nosotros las tomamos mucho en cuenta, pero con eso estamos cumpliendo delante de Dios. No tenemos a Dios como en nuestra contra, o sea, si yo tengo un problema puedo ir y orar, porque como este domingo cumplí con ir a la iglesia, entonces Dios me debería responder, pero ni siquiera sé qué es lo que me va a responder, espero que Dios ande de buena. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado una vida paralela a lo que Dios desea para nosotros, viviendo de nuestra propia fuente y de nuestro propio punto de vista acerca de lo que Dios es, acerca de lo que Él desea para nosotros, sin consultar la palabra, que no es solamente para llenarnos de información bíblica, ¿cierto?, sino que es para que el poder de Dios tenga lugar en la restauración de estas otras dos áreas, que es nuestra alma y que es nuestra vida física, la del cuerpo.
Amén. Entonces, iglesia, es necesario que nosotros como hijos de Dios tengamos la conciencia y la lucidez, que con un corazón duro, que con un corazón en desobediencia, un corazón en rebeldía, que le pueden estar mostrando las escrituras, pero dice, yo no lo voy a hacer así, tú nunca vas a experimentar la verdadera restauración que el Padre ya tiene preparada para el área de tus pensamientos, para el área de tus emociones, para el área de tus decisiones. A veces nosotros tomamos decisiones y ni siquiera sabemos por qué las tomamos, y nos encontramos en porrazo en nuestra vida y persistimos en eso y decimos, pero ¿por qué? Pero el punto que yo te digo hoy día es de dónde nosotros estamos viviendo. ¿Estamos viviendo de la fuente? ¿Estamos viviendo y siendo un fruto, manifestando un fruto del nuevo nacimiento y de la vida del Dios que nos habita? ¿O estamos manifestando el fruto de nuestra costumbre, de nuestra tradición, de nuestro egoísmo, ¿cierto? De nuestra desobediencia? Y eso no es para que nos sintamos ofendidos, hermano. No es para que nos sintamos agredidos, porque aquí el ánimo no es ese. Dios no tiene ese deseo cuando dice que nosotros necesitamos oír la palabra, pero con el deseo de obedecer, sino que sabe el Señor que es la única forma en que nuestra vida sea alineada, así como por medio del nuevo nacimiento, también en las otras áreas de nuestra vida. Amén. Ahora quiero hacer una pausita, porque esto no es difícil, para nada. Difícil es cuando nosotros lo queremos hacer en nuestra fuerza, en nuestra manera. ¿Cómo es nuestra manera? Me esfuerzo por cumplir porque la pastora nos está enseñando que la Biblia dice que tengo que obedecer. No es la manera. Pero pastor, entonces ¿cómo? Es muy simple, se lo enseñé el domingo y se lo estaba enseñando en las devocionales. ¿Cómo ocurre esto? Esto ocurre en una forma, la palabra de hecho es automática, en una forma automática. ¿Cómo? Tienes que estarte alimentando de la palabra de Dios. Necesitas estar poniendo la semilla correcta en tu corazón. Repaso un poco porque yo sé lo que está hablando la pastora, pero a lo mejor usted está viendo por primera vez esto y va a pensar, ya no, porque si no cae en una religiosidad de hacerlo porque hay que hacerlo, entonces si no obedezco, por eso me pasa esto, entonces lo relacionamos porque no obedezco, me pasan las cosas. No, el tema de la obediencia está ligado a un corazón que es una buena tierra y se deja de sembrar por la palabra de Dios constantemente. Como la palabra es una buena semilla, la palabra va a caer en tu corazón. Por eso es tu corazón el primordial. Porque dice la Escritura que leímos el día al fin de semana de Marcos capítulo 4. Dice la Escritura que de lo suyo lleva fruto la tierra. Y la palabra dice de suyo lleva fruto la tierra. Y esa palabra en el griego es la palabra autómatos, que significa automáticamente. O sea, el corazón, cuando es sembrado por la palabra, automáticamente va a dar el fruto de esa palabra. Entonces, en la medida que usted se alimenta, recibe la palabra con mansedumbre en su corazón, la valora, la atesora, dice, gracias Señor, porque tú me estás hablando, no es el pastor. Eso es lo que hizo la iglesia tesalónica. Es maravilloso. Lea la iglesia tesalónica, una iglesia que fue madurando. ¿Pero por qué? Porque ellos tomaban y recibían la palabra. Pablo se los dice. Ahí vamos a leerlo. Lo vas a ver Sí, tú. Tal cual es. La pastora nos va a enseñar eso. Pero quiero, entonces cierro yo esto. Quiero que entiendas esto. Necesita usted hacer una parte que no es difícil. Tu cambio va a venir por sí mismo, por sí solo, porque tu cambio es un fruto de la semilla que tienes. Amén. Si no hay cambio en mi vida es porque tengo la semilla equivocada, porque fuimos sembrados con semilla equivocada. Somos el resultado de lo que nos enseñaron. Somos el resultado. Yo le he enseñado acerca de los pensamientos. Los pensamientos del hombre natural son impulsados por lo que se le ha enseñado, son impulsados por las experiencias que ha tenido y son impulsados, queridos, por la herencia sanguínea que traemos. Eso impulsa tus pensamientos a tomar decisiones, a reaccionar, a hacer las cosas de acuerdo a lo que alguien te enseñó, a las experiencias que tuviste. Muchos tuvieron malas experiencias, entonces se cuidan. Si yo tuve una mala experiencia con un matrimonio y hoy día estoy separado y tengo posibilidad de casarme de nuevo, pero como tuve una mala experiencia, digo, no, es que no me voy a arriesgar, mejor me junto nomás. Y así la gente reacciona. O en base a la herencia sanguínea que traemos. Los Martínez Insunza. Cuando te da la cera, tú ya, está igualito al papá, igualito a la mamá. ¿Por qué? Porque es la herencia sanguínea. Ese es el hombre natural. Pero el hombre espiritual, sus pensamientos son impulsados por el Espíritu Santo.
¿Y qué pensamientos traerá el Espíritu Santo? Los pensamientos de Dios. ¿Y dónde están los pensamientos de Dios establecidos? En su palabra. ¿Qué te va a impulsar el Espíritu Santo a tus pensamientos? La palabra de Dios. Por eso necesitas llenarte de esa verdad. Entonces el Espíritu de Dios impulsará tus pensamientos por la palabra y tú verás el fruto en tu vida, en tu transformación. No es añeque ni a fuerza, pero sí es disposición de corazón. Espero que lo hayas entendido. Y es lo que estamos ministrando los días lunes, y es lo que el Señor ya empezó el día domingo a hablarnos. Seguramente este domingo vamos a seguir entrando un poquito más en eso. Amén. Así que, ¿por qué se lo digo? Porque a veces la gente, no, es que esta cuestión, y que hay que, dijeron que hay que obedecer, porque el corazón del hombre es dado a la rebelión. Sí, po. Por eso es que digo, hay sabemos. que desobedecer, y hay que obedecer, y no, la cuestión. Pero nosotros debemos ser sabios, y primero, antes de responder o reaccionar, amados, es oír. Estaba buscando el texto aquí, lo quiero leer, con esto yo me salgo, de Isaías 50 y Isaías 60, en la Nueva Biblia Viva. Entonces necesitamos disponernos a eso. La religión le dice a la religión hace que la gente dé sablazos de Biblia a la gente para que cambie. Eso no cambia a nadie. Oye, uno tiene que darse cuenta, así que te den sablazos de bibliazos todos los días, no te va a cambiar. Porque a veces la gente, no, es que tú estás mal en esto, y eso es pecado, y eso está mal. Eso es religiosidad. ¿Quién eres tú? ¿Te crees el Espíritu Santo y que vas a cambiar a la gente? Por favor, déjese de hablarle así a la gente, sobre todo al inconverso, que cuando viene un inconverso le empiezan a dar como caja. No, ¿por qué no enseñarle la palabra? ¿Por qué no llevarlo a Cristo? Manifestando el amor de Dios. Amén. No te olvides, pasaron una semana ustedes siendo ministrados por este camino más excelente que es el andar en amor. No estoy diciendo que uno no le diga a la gente lo que está mal, pero sí, si nosotros aprendemos este principio, sembraremos palabra de Dios en los corazones y ahí vendrá la conversión en una persona, pues. La gente peca no porque quiere pecar, es porque su naturaleza es de pecado. Entonces no pueden hacer y no saben hacer otra cosa que pecar. Por Los eso que no han nacido de nuevo. Estamos hablando de la gente Del que no conoce a Cristo. Sí, pero hay una gran cuando diferencia en nosotros eso. recibimos a Cristo somos cambiados de reino. Así es. Y el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor es una nueva creación en la esfera del espíritu, dice la Escritura. Eres una nueva creación. Y esta nueva creación necesita alimentarse de la verdad de la palabra. Amén. Gracias, Señor. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Me equivoqué, parece yo. Gracias, Señor. Es 55. Sí. El versículo, me gusta la Nueva Biblia. Este versículo lo compartimos. Dice, oigan, alguien tiene, Isaías 55. Oigan, alguien tiene sed, que venga y beba, aunque no tenga dinero. No es lo que tú aportes. Vengan, elijan el vino y la leche que gusten. Todo es gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimento que no nutre? ¿Por qué pagar por víveres que no aprovechan? Escuchen y les diré dónde obtener buen alimento que fortalece el alma. Es tan clara la palabra. Pero aquí me gusta como lo dice también. Dice, acudan a mí, presten atención, escuchen. Ese es el corazón que tú y yo tenemos que tener a la palabra. Acudir al Señor, busquemos del Señor. Prestemos atención, escuchemos palabra buena, porque está en juego su vida, dice. Quiero dejarlo ahí. Amén. Así que, queridos, espero que entienda el principio. Vamos a seguir enseñando esto, porque por la repetición va a venir la luz. Amén. Pero, ¿por qué quise hablarlo? Porque no es en tu fuerza, mi amado. La transformación, el cambio y la madurez viene como un resultado. ¿De qué? De un hombre y una mujer en Cristo que se están alimentando constantemente de la palabra, que están sobreedificando en sus casas, viendo la Biblia, leyendo los principios, hablándolo sobre su vida, meditándolo. Eso va a traer un resultado con el tiempo y eso no es inmediato porque es una semilla sembrada. Pero llega el momento en que va a evidenciar el fruto. Amén. Así que trabajemos en eso. Tengamos esa disposición de corazón. ¿Saludemos? Ya. ¿Saludaste al hermano Cristian Candia? No. Desde ahí para abajo. Dale, la Fernista también. A ver, voy a saludar
Cristian Candia, un gran abrazo, querido, bendecido. Te quiero mucho, hermano querido, me da gusto verte ahí conectadito. La Madeline Paz Gómez de allá de Lonquimay también está conectada. Cristian está allá en Santiago. Sí. Mi querida y amada hermana Elizabeth Emperatriz Jaque Riquelme. Un abrazo, querida, la amamos mucho. Un beso. Un abrazo a mi hermano Omar Navarrete de allá de Vilcún, De querido. la República de Vilcún. Muy bendecido, hermano Omar. Mi querida hermana Elena López de Un allá abrazo, mi querida. de Victoria, un abrazo. Viviana Candia, ¿cómo estás? No, pues si ya la habíamos saludado. Otra vez Vivi. te saludo yo entonces. Solamente que ella está diciendo amén. Ahora dice amén, gracias Señor. La Yaquita Cuña, no sé si la habíamos saludado. No. Ah, dice hola, así que desde ahora. Acuérdense que la reunión es a las 7:30 a partir de hoy día, ¿ya? Así es. Porque si alguien se conectó a las 8, está, por eso a lo mejor dijo, ¿Qué pasó? estamos arriba de la pelota totalmente, no era como de comienzo, pero es porque la reunión ahora, claro, ahora es a las 7:30. Así es, ese es el nuevo horario. Mi querida hermana María Carlota, ¿cómo estás, Hola, querida? Un abrazo bendecida, grande. sé fortalecida, Carlotita, te amamos mucho, un abrazo, mi amada, a la distancia. Ahí también te mandamos un corazoncito. Sí, hemos estado orando por ti, amada mía. Así es que cobrad ánimo. Amén. Mi hermana Susana Sosa de Argentina, que está conectada, también nos manda un corazoncito y muy bendecida mi hermana. Un gran abrazo también por allá. Y Fernandita, que está conectada. Ah, no, tú me habías dicho que estaba la Fernandita. Más arriba, ¿Dónde saludos. está la Fernandita? No me sale la Fernandita a mí aquí en el computador. A ver. Pero mi hermana Rosana Beatriz Mella Aravena está conectada desde allá de Santiago. Al comienzo de la reunión oramos ya por Rodrigo, así que estamos creyendo que todo va a seguir saliendo bien. Estaba más arriba, no me salía, ¿no? Saludo a la Fernandita Estuardo, que está conectada desde allá de Victoria también. Estaba por allá arriba, que empezamos. Un abrazo desinfectado, pone la Carlota. Un abrazo desinfectado. Mi hermano Omar nos escribe también, dice muchas gracias por el saludo, soy feliz, eso me faltaba. Ah, saludos, como siempre, de Omar para todo. ¡Ese es mi hermano Omar! Y ahora sí que somos Ya peluzones. continuamos entonces. Entonces vemos que el ser renovados por la palabra es una necesidad. Amén. Es una necesidad que nosotros tenemos y como decía el pastor, no es por fuerza, pero hay un ingrediente que solo tú y yo podemos poner, que es la disposición del corazón. Amén. Y nosotros, yo siempre he dicho algo, nosotros cuando llegamos al Señor, uno llegó no sabiendo ni teniendo idea absolutamente de nada del Evangelio, pero uno llegó siendo una persona adulta en el caso nuestro. Y nosotros sabíamos lo que era luz, lo que era tiniebla, lo que era hablar verdad, lo que era hablar mentira, lo que era hablar palabra corrompida. ¿Me entiende o no? Entonces hay cosas que nosotros no tenemos como información a lo mejor bíblica, y eso es un proceso que vamos experimentando. Amén. Pero uno sí tiene conciencia en su ser interno de cómo está procediendo. Si yo le digo algo a él, ¿me entiende o no? Si le estoy hablando con qué intención, eso uno no necesita pasar por mucho sedazo espiritual para saberlo. De hecho, es parte de lo que nosotros tenemos, como yo digo, de conciencia, ¿me entiende? Y eso es una de las cosas que debe ser renovada. Como dice mi esposo, las epístolas no hablan tanto de como cuando nos vamos a ir al cielo, porque eso ya es un acto que al ser sellados, ¿cierto? Con el Espíritu Santo como propiedad de Dios, estoy citando Efesios 1:13, si tú quieres leerlo. ¿Qué sucede con nuestra vida? Ya nosotros cuando muramos físicamente nos vamos a ir al cielo. El punto es cómo vamos a vivir ahora. Por eso dice que es un anticipo. Exacto. Entonces, Cuando dice las arras es porque es un anticipo. Entonces significa que es algo que tú vas a experimentar ya. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque aquí yo voy a vivir con mi familia, aquí yo voy a hacer testimonio vivo para allá o para acá, ¿me entiende o no? Entonces, por eso nosotros necesitamos experimentar este proceso de restauración. Pero esto no es en base a la información que nosotros queremos tener de Dios. Y eso es lo que yo digo, que durante generaciones, lamentablemente, las iglesias evangélicas hemos hecho nuestro propio castillito de naipes con los conceptos que queremos tener acerca de Dios, pero viviendo fuera de su precepto. ¿Cierto? ¿A qué me refiero con esto? Que hemos atribuido a Dios y a su naturaleza cosas que la palabra no dice. Por ejemplo, que Él permite todas las cosas no es lo que las Escrituras dicen. ¿Me entiendes? Y no me quiero ir tanto como para ese lado, pero sí al punto y al enfoque de la necesidad de ser ministrados por la palabra, pero ser ministrados por la palabra no es sentarte y oír un sermón bíblico, sino que es venir con un corazón dispuesto para que esa palabra sea tu sustento.
sea lo que te alimenta. Y por ejemplo, yo tengo mi hijo más chico, mis dos hijas más grandes nunca tuvieron problemas para comer, pero el más chico hasta el día de hoy tiene 12 años y todavía hincha para comer, ¿me entiendes? Pero yo le ponía el plato ahí al lado, ¿y qué es lo que yo tenía que hacer cuando él era chiquitito? Tomar la comida y dársela, porque él no la comía. Yo con ponerle el plato al frente, el niño no estaba recibiendo nutrición. Así es. Él tenía su platito de comida, yo ya se la había preparado, había leseado para hacerle lo más saludable posible su comida, apropiada para un niño, considerando que él comía poco. Entonces que fuera su ración lo más óptima posible. Pero si el cabro chico no se la comía, no iba a servir de nada, ¿me entiende o no? Entonces la palabra en sí misma, la semilla, tiene el potencial de dar un fruto poderoso porque es la palabra de Dios. Y Dios no miente, Dios no se arrepiente, Él no se retracta del diseño que Él ha establecido, de su manifestación de amor en la persona de Jesús. ¿Te das cuenta? Pero nosotros necesitamos, por eso dice la Biblia, no ser oidores, no ser observadores del plato y ¡qué rico! ¿Por qué? Porque yo puedo estar enflaquecida en un mes y todos los días tengo la práctica de oler la comida y no me la como. La semilla por sí misma no puede dar fruto. La semilla, para dar fruto, necesita estar en la tierra. O sea, la semilla, que es la palabra de Dios, no puede dar fruto por sí misma. Por si no, la gente deja la Biblia abierta, como si la Biblia tuviera poder. No, la semilla, la palabra que está ahí, no tiene ningún poder, no tiene germinación, no puede dar fruto a no ser que sea puesta en la tierra de tu corazón. Amados, por eso se trata de esto, po. Es como lo que dice la pastora, o sea, Lucián podía estar la mesa llena de comida, pero si él no se la comía no iba a ser nutrido. Por eso Isaías 55 dice, ¿por qué gastan su dinero en comida que no nutre? Sí. ¿Te das cuenta? A veces nos tomamos de pensamientos y principios filosóficos y sociológicos y los aplicamos en las iglesias. Queridos, en la iglesia es solo Biblia, solo principios divinos. Y hay mezcolanzas con eso. Entonces estamos trayendo alimento que no nutre espiritualmente y se llena de gente débil espiritualmente, que en cualquier situación o crisis, como está débil, lo atribuye a Dios. Y no es Dios trayendo una crisis. De hecho, Dios nunca... Yo quiero poner este principio ahora, para que tú estés atento en tu casa y tú lo anotes. Hay una obra redentora, ¿cierto? Que es a través de la persona de Jesús. Amén. Fue anunciada por los profetas. Siempre nosotros citamos Isaías 53 porque está muy detallado ahí eso. En las Escrituras, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos cuando Jesús dijo que Él venía a anunciar el año agradable del Señor y también decía que el reino de los cielos a través de Él se había acercado. Juan 1:51, me parece, 55, dice que Él es la escalera, el Hijo del Hombre, Jesús. Le decía yo que Él es la escalera entre el cielo y la tierra. Hay una conexión, ¿cierto? Por el deseo de Dios de esta manifestación de lo del cielo aquí en la tierra. Los días del cielo anunciaban los profetas aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces, esta manifestación tiene características. Y para nosotros que somos personas que leemos y entendemos lo que estamos leyendo más o menos, ¿cierto? Es suficiente leer y decir que los cojos, cuando se manifiesta el reino de Dios, son sanados. No dice que el que viene corriendo va a quedar cojo cuando se vaya porque Jesús se acercó a su vida, ¿cierto? Dice que los quebrantados de corazón son restaurados. Entonces hay todo un esquema, si tú quieres llamarlo de ese modo, de manifestación y de evidencias del reino de Dios a través de la persona de Jesús, ¿cierto? Primero anunciado, después en estos 3 años de ministerio que Él tuvo, y después cuando Él resucitó, envió a los discípulos a que anunciaran lo mismo, y los capacitó con el poder de Dios para que ellos pudieran hacer lo mismo en favor de la gente de lo que Él hacía. Amén. Pero yo quiero decirte algo, hoy día yo no sé por qué, es lo que estoy diciendo, que hemos como congregaciones, como denominaciones evangélicas, hemos hecho nuestro propio manual aparte. Nuestro propio castillito de naipes, como yo digo, porque creemos que es tan grande como el de arena, pero le hacemos así y cae. Y nosotros hemos hecho edificaciones erradas acerca de lo que Dios es. Él se anuncia y se da a conocer por medio de su palabra, pero hoy día nosotros tradicional y culturalmente no estamos más tendientes a recibir lo que las Escrituras dicen acerca de Jesús.
Sino que si a nosotros nos dicen que Dios quiere enfermarnos, que quiere matarnos, nosotros creemos eso. ¿Te das cuenta? Pero quiero decirte algo, Dios nunca va a hacer algo en contra de lo que Él ha establecido, ya que es su voluntad, que vino a consumar en favor del hombre a través de la obra de Jesús. Sí. Entonces, si Jesús anduvo, Hechos 10:38, haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, o sea, la persona de Jesús como hombre, más la figura del Padre, ¿cierto?, se conjugan para tener una expresión de beneficio hacia la humanidad. Bueno, hoy día eso no ha cambiado, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces el hecho que se piense que Dios hace cosas en tu contra no significa que eso sea la voluntad de Dios o la verdad bíblica acerca de Él. Así es. Por eso es que tenemos que volvernos a la palabra. Amén. Porque el discurso de las iglesias ha distanciado a la gente de Dios y la ha hecho dependientes de hombres finalmente. Porque los intereses de muchos no están en que la gente tenga la luz de la plenitud de Cristo. Y el interés y la luz que tiene la palabra es para que podamos caminar en esa plenitud. Jesús mismo lo dijo: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Amado, esa es la vida que hay para el que está en Cristo Jesús. Es una vida abundante. Y yo la otra vez me hablaba un poco que uno tiene que cansarse, si uno tiene que autoevaluarse. Si no estoy en la abundancia, usted tiene que sentirse insatisfecho espiritualmente, decir, bueno, si la Biblia dice eso y yo me evalúo en mi vida y no lo estoy viviendo, entonces que eso te anime a buscar más del Señor. ¿Se acuerdan que una vez les ministré en Proverbios cuando dice que es bueno que los trabajadores tengan hambre porque su estómago los impulsa a seguir su labor? Que el no sentirte saciado por esta comida que no te nutre, te lleve a buscar ser saciado por la palabra de Dios que sí nutre nuestra vida. Amén. Amén. Por eso nosotros necesitamos estar conscientes de lo que es el nuevo nacimiento en nuestra vida, y que ese es el punto de influencia por la palabra hacia nuestra alma, donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. ¿Cierto? Que ahí se nota el tiro cuando nosotros estamos arraigados a la fuente incorrecta. Sí. Nuestros pensamientos rápidamente nosotros nos informan. Si la fuente es la Biblia, lo que yo he recibido como ministración, o la fuente es lo que me enseñó mi abuelita, es cómo se portaba mi mamá, entonces yo con este otro ahora me porto así. Claro. ¿Me entendí o no? Porque hasta aquí nomás la cuestión, porque yo no soy ninguna tonta. Entonces vos ahí nomás. Pero vamos, Señor Jesús, ayúdanos. ¿Se entiende? ¿Cuál es la fuente de eso? Aunque yo mencione a Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros sepamos acerca de lo que significa el nuevo nacimiento en nuestra vida. Así es. Para que nosotros podamos vivir nuestra vida. Aquí Pablo decía que vivo en la carne, en la fe del Hijo de Dios. Amén. Pero eso no es en una expectativa perpetua de que las cosas a lo mejor anden bien y que Dios no ande de mal y que esté de buena, sino que eso es algo concreto. Así es. Eso es algo concreto. La vida de fe es un fruto. Sí. La vida de fe es un fruto. La mujer de flujo de sangre que ministramos el lunes hizo varias acciones. Primero oyó, porque la fe viene por el oír. Luego tomó una decisión, dijo, si tan solamente tocar el borde seré sana. Ella habló lo que estaba creyendo. Luego actuó y desató su fe y el poder de Dios actuó sobre ella. Entonces, esta vida que vivimos en la fe del Hijo de Dios es algo real, tangible. La fe no es intangible. La fe es tangible porque como viene Jesús, manifestación lo que la ¿qué es lo que dice? Jesús manifestaba? Las características del reino de Dios, y él decía, yo hablo, ¿cierto? No de mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me dice que hable. Amén. ¿Y qué él hablaba? ¿Me entiende o no? ¿Qué es lo que él hablaba? Decía, ustedes son aquí, no, sino que enseñaba a la gente. Le decía, por ejemplo, a una mujer que había sido pillada en el acto mismo del adulterio, yo no te condeno, pero no peques más. Exacto. ¿Me entiende? Entonces, esa es una buena referencia para no sacar conjeturas personales propias y hacer estos edificios de naipe que no van a permanecer en nuestra vida y que vamos a emplear tiempo, esfuerzo y va a venir cualquier cosa y los va a derribar. Nosotros necesitamos ser arraigados, cimentados en la roca que es Cristo. Mira, vamos a leer Efesios 2 del 5 al 9. Y con esto ya vamos a ir terminando, porque estamos en la hora casi. Dice, esto es acerca del fundamento y de la necesidad de tener establecimiento claro de lo que es el nuevo nacimiento. Nosotros no estamos leyendo ningún librito aparte
¿cierto? Ni estamos haciendo un análisis de ningún tipo. ¿Sabe lo que hemos estado haciendo todo este tiempo? Ir a la Escritura, En para base que a el lo que el Espíritu lavamiento Santo de la palabra sea lo que tiene lugar en este tiempo en la iglesia, para que esta santa, sin mancha, que no tiene arruga ni cosa semejante, esta sea la que se levante en este tiempo como un luminar para atraer a otros a la luz, no a la incertidumbre, no al divagar. ¿Me entiendes? Por eso necesitamos ser ministrados por la palabra de verdad. Por eso necesitamos no solamente poner oídos, sino que abrir nuestro corazón para ser sembrados por la poderosa semilla de la verdad. Y esto viene inspirado por el Espíritu Santo, no es una ocurrencia de uno de hagamos esto, es el Espíritu Santo. Así es la iglesia, el Espíritu Santo es quien va guiando, dando dirección, trayendo palabras, inspirados por el Espíritu Santo, recibiendo el Evangelio por el Espíritu Amén. Santo, enviado Amén. del cielo, dice la Escritura en el libro de 1 de Pedro 1, 13, 12. Así que, amados, reciba. Cambié de versión, pero bueno, igual lo podemos leer aquí en la NBB. Vamos a leer Efesios entonces 2 del 5, si quieres lo puedes leer también en la 1960, que ahí es donde dice que bueno, de Houston me dice que lo lea en la Reina Valera. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, Efesios 2 del 5 al 9, estamos hablando acerca del fundamento que es Cristo en nosotros. Amén. A través del nuevo nacimiento, ¿cierto? Porque a veces nosotros decimos, no, es que yo no merezco nada, o a veces decimos, no, yo soy el más bacán. Ninguna de las posturas es la correcta, ¿me entiendes? Sino que debemos aprender a pensar de nosotros, no con una medida más corta ni más larga, sino que de acuerdo a la realidad de lo que nosotros somos en Cristo hoy día, nuevas criaturas, hijos de Dios. Amén. Amén. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos, ¿cierto? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esta es la realidad a la que nosotros fuimos trasladados. Por eso es tan limitado pensar que yo me muero en este cuerpo físico y me voy al cielo solamente, sino que hay una posición en Cristo que yo tengo ahora. Amén. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, dice el 8, sois salvos por medio de la fe, que es lo que hemos hablado. Y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Dice, vamos a leer hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué es lo que hoy día nosotros somos? ¿Somos salvos? Pero ¿qué implica ser salvos? Que lo que nos dice ahí el 8 y el 9 es lo que dice entre el 5 y el 7. Que al nosotros ser salvos hemos sido, ¿cierto? Como dice aquí, nos dio vida con Cristo, nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Para qué? Para que nosotros seamos esta manifestación, dice, en los siglos venideros, de la bondad de Dios, pero Amén. que se hace tangible en nuestra vida. A través de nosotros. Amén. Por medio de nosotros. Entonces Amén. aquí tenemos este cimiento y este fundamento de esta gracia de Dios manifestada que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Aleluya. Del amado Hijo. De acuerdo. Y como decíamos en un comienzo, eso nosotros no lo podíamos comprar con un ticket. No lo podíamos comprar a 48 cuotas, ¿me entiende? O no, ni con un crédito hipotecario. Porque nada es suficiente de lo que nosotros hubiésemos podido hacer para que fuésemos adquiridos, perdonados, sanados, ¿me entiende o no? Renacidos en Cristo. Y ese es el fundamento que todos nosotros como hijos de Dios portamos. Pero mira lo que dice aquí, que es lo que estaba citando mi esposo delante. Primera de Tesalonicenses 2, vamos a leer el 13, donde Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Tesalónica. Ellos ya habían experimentado esto que estamos hablando, resucitados, ¿cierto? Sentados en los lugares celestiales, porque eso es lo que Dios hace a través de Jesús cuando nosotros le recibimos, es lo que se manifiesta en nosotros que ya está hecho. Pero aquí hay un punto interesante, porque dice, Pablo les escribía a ellos que ya ellos estaban en esta vida práctica, siendo renacidos, teniendo este fundamento, pero ellos en su conducta adquirieron una postura frente a lo que estaban recibiendo,
que era un poco distinto a lo que los corintios estaban experimentando, que ellos frente al mismo fundamento tuvieron otra conducta, que es lo que se nos está enseñando en los devocionales, que ellos, debiendo ya ser maduros, estaban como niños. Bueno, los de Tesalónica eran un ejemplo, porque ellos hicieron justamente todo lo contrario. Entonces hoy día tú y yo como creyentes siempre tenemos dos caminos. Por eso es lo que yo mencionaba delante acerca del obedecer y el desobedecer, del prestar oído para ser moldeado y del prestar oído para tener un colador y decir esto quiero, esto no quiero, pero finalmente el fruto de nuestra vida a veces nos resulta un poco agrio. A veces nos resulta no porque Dios nos envíe malas cosas, sino que nuestras decisiones en el seleccionar y decir no, yo no quiero esto de Dios, nos hacen dar vuelta y nos hacen tener resultados que a veces traen como mucho desmedro y traen como, ¿cómo decirlo? Traen como, no es desánimo, sino que traen como una tierra desolada, como que a veces no debía haber hecho esto. ¿Me entiende? ¿Pero por qué? Porque necesitamos tomar el camino correcto acerca de oír la verdad. Y aquí dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, dice Pablo, damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, le está hablando a los tesalonicenses, que oíste de nosotros. O sea, ¿de dónde oyeron los tesalonicenses la palabra? De Pablo, po. ¿Quién era Pablo? ¿Era un ángel? ¿Pablo era un espíritu que andaba por ahí? No, Pablo era un hombre de carne y hueso, que tenía una asignación, ¿cierto? Como apóstol. De hecho, mismo Pablo fue un referente en esto, porque él dijo, yo todo lo que he aprendido hasta este día lo estimo por basura y lo declaro como pérdida con tal de ser hallado en Cristo, no en mi propia justicia. Te estoy citando Filipenses 3. Entonces Pablo era un canal justamente de esto. Y por eso los tesalonicenses también caminaron de este modo, porque no solo eran en las palabras que Pablo hablaba, sino que en una impartición de la vida que él había tenido entendimiento, donde le dijo al rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Así es. Podía haber tomado el camino que los corintios habían tomado, podía haberse mantenido rebelde a la palabra, rebelde a Jesucristo mismo que se le presentó. Como estaba viviendo antes. Y permanecer como vivía antes. ¿Cierto? Teniendo de qué jactarse, pero después dice yo lo estimo por basura porque hay un valor mayor, que es ser hallado no en mi justicia, no en mi alegato que me tiene como me tiene hasta el día de hoy ciego, sino que ser hallado, ¿cierto? En esta gracia, en la justificación que Cristo tiene en mi favor. Amén. Y los tesalonicenses empezaron a experimentar esto, porque dice que recibieron la palabra que oyeron de nosotros, personas comunes y corrientes, pero tuvieron un entendimiento. Ellos estaban recibiendo la semilla poderosa por un canal humano. Pero ellos tuvieron, los tesalonicenses, el entendimiento de que estaban recibiendo no cualquier cosa. Y Pablo tuvo el entendimiento que no estaba entregando cualquier cosa. Exacto. ¿Cierto? Pero aquí hubo un efecto, hermanos. Por eso es tan importante mantenernos con un corazón humilde, con un corazón que quiere obedecer, no por fuerza, como decía mi esposo recién. Como dice la porque palabra, Dios no busca eso. Me refiero porque es lo que tú citabas recién. Pero... No es por fuerza, no es porque Dios quiera oprimirte, sino porque hay un resultado en la vida del que recibe la palabra o del que quiere permanecer en su propio camino. Y dice aquí, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí es donde está el punto de la semilla siendo ministrada, siendo engendrada en un corazón, en reverencia, en humildad, que no quiere persistir en su propia sabiduría, que no quiere persistir en su propia opinión, que no quiere persistir en sus propios caminos, sino que ha trabajado en una tierra que ha dicho, Señor, hasta hoy día, a lo mejor no me he muerto, pero yo quiero más. Hasta hoy día, no quiero seguir cosechando lo que he sembrado. Entonces voy a corregir en mi corazón y voy a recibir tu palabra con mansedumbre. Porque tiene un poder que, aunque Pablo se fue de ahí, porque Pablo no se quedó a vivir con ellos. Pablo se fue de ese lugar, pero la palabra siguió actuando, siguió operando con su potencia, con Dios mismo manifestado en ellos.
Amén, porque fue recibida con corazones correctos. Amén. Y ese es el llamado para este tiempo, para nosotros vivir desde dónde, desde nuestra inmadurez, desde nuestra carnalidad, desde nuestro persistir en hacer las cosas a nuestra manera, desde nuestros chismes, ¿cierto? Desde nuestra doble cara. No, vivir desde el punto de que nosotros hemos sido renacidos no de una simiente corruptible, sino que de una incorruptible, y que hoy día nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, y que la eternidad y que el poder y que la capacidad de Dios habita en nosotros, pero quiere dar a luz, quiere tener un efecto en nuestra vida, en la restauración completa de todo nuestro ser, hermanos. Amén. 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 Gloria a Dios. Maravilloso, maravilloso lo que estamos aprendiendo. Tomo un poquito lo que estaba citando la pastora en 1 Tesalonicenses 2:13, cuando dice que, lo leo de nuevo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, dice Pablo, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo él? Está dando gracias a Dios, Pablo, que este es un principio, ¿ah? Está dando gracias a Dios por el corazón de la iglesia tesalónica en recibir la palabra. ¿Sabe lo que dice la palabra con respecto a la iglesia hacia los pastores? Que eso mismo, que reciban la palabra, que no estén quejándose, que no estén hablando. ¿Para qué? Para que haya gratitud al Señor. Y eso es lo que está pasando aquí. Hebreos 3 está citando. Una iglesia que estaba agradecida del Señor y estaba recibiendo la palabra. Sí. La palabra dice, la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombre, sino que según es en verdad la palabra de Dios. Y aquí el término que muchas veces hemos citado dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. No es para los incrédulos la palabra de Dios para que pueda producir algo. Aquí dice, la cual actúa, y la palabra actúa en el griego es la palabra energeo, y eso significa que es un proceso de estar constantemente trabajando en el corazón de alguien. Esa es la semilla. Entonces cuando tú tienes ese corazón y recibes la palabra de Dios como realmente es, como palabra de Dios, entonces viene la semilla y empieza su proceso, ese energeo, ese proceso de empezar a operar en tu vida hasta que viene la manifestación del fruto. ¿Qué fruto? De la palabra, porque el Padre lo dice en Isaías 55, que la palabra va a provocar el fruto para el cual fue enviada. Entonces necesitamos esto. Este es el mejor ejemplo. Está ahí. Este es el corazón que tenemos que tener para recibir la palabra. Por eso necesitamos honrarnos. Y usted también tiene que tener ese corazón de honra hacia sus pastores. Si es que son sus pastores, porque usted tiene que tener un pastor. Pero que te está entregando la palabra de vida. La palabra de vida ministrada por el Espíritu. ¿Se da cuenta? Todo funciona, pero no funciona a nuestra manera. Funciona bajo los principios divinos. Amén. Por eso no es difícil entrar en esta transformación y en la madurez. Es difícil cuando lo hacemos a nuestra manera, pero es fácil cuando nosotros aprendemos a caminar en los principios divinos. Amén. Y aprendemos a tener este corazón de recibir la palabra, queridos, porque sí o sí, un corazón dispuesto que se deje implantar por esta palabra de Dios dará un fruto. Amén. ¿Cuál fruto? Lo que la palabra de Dios dice. Así es. Así que prepárate para ver y gozarte de cómo Dios, en la medida que tú estás recibiendo y alimentándote, está obrando en tu corazón. Cómo el Espíritu Santo está en este energeo trabajando, porque de lo suyo lleva... de suyo lleva fruto, justo cerré mi Biblia. De suyo lleva fruto la tierra. Primero... veámoslo aquí mejor, porque se me olvidó textual. Grano, espiga. Vamos a leerlo para terminar. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Estoy citando Marcos 4, que estuvimos trabajando del 26 al 29, ahora cité el 28 y 29. Amados, queridos, solo disponte y déjate sorprender por Dios. Amén. Gloria al Señor. No sé si quiere decir algo. No, nada más, pastora. estamos listos. Estamos listos, nos pasamos un poquito en la hora. Amados, queridos, espero sean... Sí, tiene razón, yo dije grano y la hermana dice hierba, sí, es correcto. Sí, amados, dispongámonos, solo dispongámonos. Sigamos creciendo, sigamos avanzando, sigamos alimentándonos. Por eso necesitamos estar recibiendo palabra de Dios y atesorándola, valorándola. Amén.
Un abrazo grande. Les amamos mucho. Espero que esto les esté sirviendo. Amados, estamos trabajando en lo que el Espíritu Santo ha estado trayendo en este tiempo. Mañana los esperamos en la mañana en el devocional, 7:15 de la mañana. Vamos a seguir avanzando en lo que Dios está trayendo. Así que los dejamos a todos invitados. Recuerde, si usted es nuevo, se añadió gente nueva ahora. Mientras estábamos en el programa me llegaron notificaciones de gente que empezó a seguirnos. Así que si usted es nuevo y está ahí mirando, les bendecimos, les saludamos. Esto es lo que hacemos, enseñar la palabra de Dios para que tú puedas caminar en los principios. Haz a Jesucristo el Señor de tu vida. Amén. Rinde tu vida al Señor, es lo mejor que puedes hacer. Realmente rendir nuestros corazones al Señor. Hagamos a Jesucristo nuestro Señor. Ora delante de Él. Si tú estás buscando del Señor, disponte de Él. Disponte delante de Él. Aquí no se trata de religiones. Pero hay religiones, por supuesto que las hay. Pero a veces la gente defiende más una religión y ni siquiera conoce a Dios. Habla y habla, pero no lo conoce. Yo te invito a que dispongas tu corazón delante de Dios y que puedas orar en su presencia y decirle: Señor, mi corazón está aquí dispuesto, quiero conocerte, quiero experimentarte. Solo disponte delante de Él. Así que visita, te invitamos a esto. Síguenos, vamos a seguir ministrando tu vida por la palabra y vamos a llevarte en este proceso para que abras tu corazón al Señor y realmente lo hagas el Señor de tu vida. Amén. Así que un abrazo para todos. Amén. Bendecidos, muy bendecidos. Si usted quiere ofrendar o diezmar, querido, usted lo puede hacer. Todavía estamos con la cuenta del Banco Santander, la cuenta corriente. Ahí Fernandita está poniendo la cuenta porque hubo un problema con la cuenta del Banco Estado. Pero ya la próxima semana va a estar solucionado, así que ahí les vamos a estar avisando. Pero por ahora estamos trabajando con la cuenta del Banco Santander. Ahí están los datos. La cuenta corriente número 77-66808-0 del Banco Santander. Juanito también la publicó ahí. A nombre de Luis Fernando Martínez Insunza. RUT 10222351-nuevo. Así, 9. Es que leí nuevos porque justo leí oremos por los nuevos de la Vivicandia. Sí. Amén, hermana querida. Estemos orando por la gente que se está conectando nueva. Hay gente que está conociendo ahora al Señor. Damos la honra y la gloria al Señor. Y Amén. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Sean todos muy, muy bendecidos. Ahí se está despidiendo la Carlota con la Mirnita. Le amamos mucho, bendecido. Amén. Gracias. Yo quiero experimentarte, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Ahí me despido. Mi hermano Luis Barría, que nos envía un corazoncito, querido. Un abrazo. La otra semana nos veremos. Sí. Así que la próxima semana, en Lonquimay en la semana, y fin de semana estaremos en Puerto Montt. Así que un gran, gran abrazo para todos. Ahí el Patito Repol dice El amén, patito, un beso querido. Patito Repol. La Yaquito también, de allá de Vilcún. Un abrazo, Patito. Bendecidos, mis Beso a hermanos la amados. Mirna. Mañana en la mañana los vimos. Mañana nos vimos. Saludos, amigos, dice la María Carlota. Saludos, amiga. Nos vemos, queridos. Bye, Lucián. Están viendo a Luciana ahí, que está Luciana asomadito aquí. Así que, vale, vamos a poner algo de música para terminar ahí. Aleluya. Ok, amados. Bendecidos, nos vemos. Chao, chao.